para recibir ahora sí la palabra del Señor, así que levante una de sus manos así como está de pie y vamos a hacer esa declaración que está ahí en la pantalla que dice así: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jesús Briceño viene para ministrar la palabra del Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Ocupe su lugar. Hemos estado dándole gracias al Señor y a través de esta participación de la comunión. Y quiero, antes de dar el lugar, por ahí supe que está mi tía Zamora, por ahí están. Hace unos días atrás, el esposo de mi tía, mi tío Benito, partió también hace unos días atrás y cuando oren por la familia Zamora también, que ellos hace unos días atrás pasaron por la pérdida de un ser querido. Pues Dios los siga fortaleciendo en en el transitar de la vida. Se nos adelantan nuestros seres queridos, como se anunció familia Vera, también Carrión. Son situaciones muy difíciles, pero bueno, tomados de la mano de Dios, pues seguiremos adelante. Vamos a entrar a la lección en esta mañana, más bien ya esta tarde, son las 12, y por ahí me van a estar ayudando con la proyección. El título de esta mañana o esta tarde es Las primeras profecías mesiánicas, y vamos a estudiar un poquito hablando del Mesías, que dice la Escritura, donde se inicia las primeras profecías acerca de que iba a venir un Mesías prometido. Para poder entenderlo, vamos a ir ahorita a la Escritura. Me están haciendo las señas, si usted necesita las guías dominicales, por favor, ahí nuestros hermanos diáconos le estarán auxiliando. Si usted no la tiene, pues adquiérala, $3 solamente, es hasta febrero, todavía tiene 3 meses de que se puede usar la guía dominical. Así que ahí le estarán atendiendo, si usted lo desea, con todo gusto le atenderán. Y dice la verdad central en esta mañana o en esta tarde, dice: Dios reveló la venida de Jesús el Mesías en tiempos antiguos a través de profecías inspiradas por su Espíritu. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué dice la Escritura y cómo se cumplió al pie de la letra todo lo que Dios prometió acerca del Mesías? Y para poder iniciar tenemos que ir al principio de la creación, al Génesis. Yo le pido que me acompañe con su Biblia, o ahí en la pantalla también estarán ayudando. Génesis capítulo 3, que nos habla de ese momento en que el hombre falla, y también no solamente falla, pero también ahí está la promesa, la primera profecía mesiánica de que Jesús iba a venir a la tierra. En Génesis capítulo 3 vamos a encontrar lo que es, teológicamente hablando, la caída del hombre y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque el hombre desobedece, y Génesis 3 nos da lo que es el momento en que el hombre voluntariamente desobedece las órdenes de Dios. Y es ahí en el capítulo 3 donde nos encontramos también las primeras consecuencias hacia esa desobediencia. El mandato de Dios había sido muy claro, había sido muy específico cuando Dios le dijo: de todo árbol que está aquí en el huerto ustedes pueden comer, pero de un solo árbol no pueden comer, del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese ustedes no van a poder comer. De todos los demás, empáchense, coman de todo, coman, no hay ningún problema, pero solamente esta es la restricción, tomen de lo que sea. Desafortunadamente, dice la Escritura que la serpiente era muy astuta. Al inicio del capítulo dice: la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y empieza un diálogo entre la serpiente y Eva, y la conversación inicia transgiversando la verdad, porque siempre el enemigo va a transgiversar la verdad. Parece que es la verdad, pero va transgiversada. No es correcto lo que dice. Te tuerce un poquito las palabras o revuelve las palabras, pero está con mentira. Y eso fue lo que hizo
con Eva, le dijo, con que Dios ha dicho, y hace la pregunta, con que Dios les mandó, que no pueden comer de ningún árbol, dijo Eva. No, eso no fue lo que dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo, menos de uno, ese fue el mandato. Dice, mira, le dice a Eva, te voy a decir una cosa, Eva, no van a morir. ¿Cómo? Si no vamos a morir, no van a morir. Dios sabe, mira, Dios les echó mentiras. En realidad Dios les está encubriendo cosas. Y ustedes, pues Dios no quiere que ustedes sepan ciertas cosas, por lo tanto les prohíbe que no coman de ese árbol. Dice, Dios sabe que el día que coman sus ojos serán abiertos, pero no van a morir. No te preocupes por eso. Y dice la escritura que Eva vio el árbol muy bueno, atractivo, como es, así es la tentación. La tentación no es fea, no me voy a meter en el tema de la tentación, pero así es la tentación, es atractiva, es bonita, está presente, es constante, uno lo ve, uno lo desea, y ahí estaba Eva. Lo ve, agarra el fruto, come del fruto. Cuando come del fruto, pues ahora le dice a su compañero, dice, Adán, no me morí. No me morí. ¿Cómo la ves, Adán? ¿Compartes conmigo el pecado? Y Adán, pues, a quien le dan pan que llore, pues también comió. En la mañana hice una pregunta y a ver si ustedes me ayudan. ¿Quién tuvo la culpa, Adán o Eva? ¿Cuántos dicen que Eva tuvo la culpa? La mujer que tú... Ay, bien bíblico el hermano, la mujer que tú me diste. ¿Cuántos dicen que Adán tuvo la culpa? A ver, pónganse de acuerdo. El mandato, Dios les dijo, no lo vayan a hacer. El mandato fue, aunque le dijo al hombre, la mujer estaba ahí enseguida. A los dos. Es cierto que la responsabilidad cae sobre el hombre porque al hombre le mandó que cuidara. Por eso alguna gente dice, ¿y dónde estaba Adán cuando la serpiente hablaba con Eva? ¿Dónde estaba Adán? No aparece en la escena. Pero el punto no es ese. El punto es que comen del fruto, inmediatamente se rompe la relación entre Dios y el hombre. Y Dios empieza a buscar al hombre inmediatamente porque sabe que esa relación se rompió. Ya hay algo que pasó. Y Dios se da cuenta inmediatamente, tan pronto se rompe esa relación, Dios empieza a buscar al hombre. Tan pronto el hombre peca y se rompe, Dios lo busca. Dice, Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera. Como si Dios no sabe que ahí están en el huerto. Sin embargo, ¿dónde estás? Porque Dios buscaba que el hombre se arrepintiera. Primer paso. ¿Dónde estás? Dice, es que oí que estabas por ahí, tuve miedo y me escondí. En vez de decirle, Señor, te fallé, él se esconde. Pero sigamos con la plática. Dice, me escondí. Dice, estaba desnudo. Dice, bueno, segunda pregunta, ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Cómo sabes tú que estás desnudo ahora? Yo no te creí así con vergüenza. Yo no te diseñé de esa manera. ¿Cómo es posible que tú me dices a mí que estás desnudo? Algo está pasando, algo no está bien. Mas sin embargo el hombre no se arrepiente. Dice, ok, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque siempre echamos la culpa. La mujer lo que dijo el hermano, la mujer que le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me dices, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando por si no sabías. Y ahí empieza el problema. Dice Dios, bueno, tengo que hacer algo en este momento. Hay tres personajes, la serpiente, Adán y Eva en el asunto. Y Dios está ahí observando todo. Y como Dios y el pecado, sabe que entró el pecado, sabe que ya no tiene que hacer algo, y no es que lo tomó por sorpresa a Dios, es que el hombre falló y Dios tuvo que tener una alternativa. No, Dios sabía lo que tenía que hacer y lo que iba a hacer, porque a Dios no lo tomamos por sorpresa. Porque él sabía que si el hombre fallaba, Dios ya tenía una alternativa para solucionar el problema del pecado que probablemente el hombre iba a causar. Y entonces Dios dice, ok, perfecto, aquí hay tres personas involucradas en esta situación, la serpiente, Adán y Eva. Y primero empieza con la serpiente. Y si me acompaña al capítulo 3, versículo 14, es con la primera que arremete Dios.
Dice, aquí hubo un problema y yo tengo que tomar cartas en el asunto. Le dice a la serpiente, versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú apenas le vas a herir en el calcañar, en el talón. Primer profecía mesiánica. Mira, Satanás, mira lo que acabas de hacer. Ahorita aparentemente tú ganaste la batalla, hiciste que entrara el pecado. Yo no lo diseñé de esa manera. Yo quería que el hombre fuera eterno, que gozara de todas las bendiciones que había en el huerto. El hombre no se preocupaba por nada. El hombre lo tenía todo en el huerto del Edén. No tenía que mortificarse, no tenía por qué cultivar, no tenía por qué cosechar, se acostaba, se levantaba, tenía todas las bendiciones de Dios, pero entró el pecado y eso se rompió. Y por culpa tuya, ahora voy a poner entre tu simiente y la simiente de ella una enemistad. Y por eso constantemente el hombre tendemos a tener tentaciones, porque esa lucha es constante. Eso se generó en el huerto del Edén cuando el hombre falló. Es por eso que nosotros luchamos todos los días con la carne y el espíritu. Jesús en una ocasión dijo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Queremos orar, el espíritu dice ora, pero la carne dice quédate en cama, está fresquecito, ¿para qué oras? No te preocupes. Bueno, ¿por qué? Porque esa lucha es constante, constantemente tenemos esa lucha. Voy a poner una enemistad entre tú y la simiente de ella. Es por eso que todos los días estamos luchando. Pablo dijo lo siguiente. Tengo un pequeño problema, dijo Pablo. El problema es que yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. O sea, sí lo quiero, pero hay algo que me empuja a hacer lo malo. Y lo que no quiero hacer, esto termino haciéndolo. Y luego saca una conclusión. Pablo dice, ¿y saben qué, iglesia? Me encontré la solución al problema. El problema soy yo. ¿Cómo, Pablo? Sí, porque el querer, el hacer lo bueno está en mí. Pero ¿sabes qué? Esta carne no quiere. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar? ¿Por qué? Porque hay una lucha constante. Todos los días tenemos esa lucha. Dice, voy a poner una enemistad, pero también nos da una promesa de que va a haber una victoria. Dice, voy a poner una enemistad, pero mira, no te preocupes, porque voy a levantar después de la simiente de Eva una persona que te va a aplastar la cabeza, hablándole a Satanás. Y eso está hablando de Jesucristo, que muchos años después iba a venir a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros. Eso significaba que le iba a aplastar, lo iba a hacer pedazos en la cruz del Calvario. Es la primer profecía mesiánica que encontramos en la Escritura, que Dios le dice al enemigo, te voy a derrotar más adelante. Y le promete, le dice, te lo garantizo, porque tú apenas le vas a alcanzar a morder el talón. Pero no termina ahí las consecuencias, porque como el hombre falló y la mujer también, ahora sigue la mujer. Y le dice en el versículo 16, le dice a la mujer, a partir de hoy, por cuanto esto hiciste, dice, multiplicaré en gran manera los dolores cuando des a luz. Hoy la tecnología está tan avanzada que se les inyecta y ni siquiera sienten cuando tuvieron el bebé. Pero años atrás no era así. Ustedes, mamás, más que nada entienden dolores de parto. Los hombres no entendemos nada. Un cortón, un rozón y andamos llorando. Ahí dice amén la hermana. Varones, defiéndanse, por favor. La mujer aguanta el dolor de embarazo, grita, no te vayas, vete. Y ahí pasan tantas cosas, pero ¿por qué hay dolor? Consecuencia del pecado. Desobedeciste, a partir de hoy le dice a la mujer, vas a sufrir, vas a batallar a dar a luz. Y todavía, dentro del proceso normal es doloroso. Pero no solamente le dice a la mujer, le dice, tu marido se va a enseñorear de ti, te va a controlar. Pero ese no era mi deseo. Mi deseo es que fueran una familia unida, sin problemas, sin conflictos. Pero ahora él va a tener posesión de ti. Hoy ya se acabó eso, tenemos el feminismo, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Eso ya es otra plática. Pero ahora le dice al hombre, le dice, ahora Adán, ¿por qué desobedeciste?
y también tiene sus consecuencias. Dice, por causa tuya, Adán, porque desobedeciste, la tierra será maldita. Dice, ahora espinos y cardos va a producir, ahora va a haber dolor, va a haber sinsabores, va a haber tristeza, va a haber lloro. El hombre, Dios creó al hombre para que fuera eterno, no para que muriera. Mas sin embargo, cuando entra el pecado, entró la muerte desafortunadamente, y por eso ahora nuestros días están determinados, como dice la Escritura. Dios dice, hasta aquí y ya no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque hace muchos años, ahí en el principio de la creación, Adán y Eva se comieron el fruto prohibido, y ahora estamos pagando las consecuencias hasta la fecha. Le dice, Adán, la tierra va a producir sinsabores, vas a llorar de vez en cuando, o quizás muchos días, pero la tierra va a dar eso. Ahora vas a trabajar con el sudor de la frente. Yo no sé para qué se metía en problemas Adán y nos puso a trabajar a todos. ¿Cuántos ya están cansados de trabajar? Yo estoy, ya me quiero sentar. Nadie levantó la mano. Oye, el que no trabaja, que no coma, dicen las. Lo que estoy diciendo es que por culpa de Adán ahora hay que trabajar. Entonces dice Dios, mira, vas a tener que trabajar. Acá, cuando estabas con la protección, con mi bendición, con todo lo que yo había planeado, era diferente, pero ahora vas a tener que trabajar, vas a tener que cultivar, vas a tener que echarle agua, vas a tener que esperar en el sol, vas a tener que esperar que llueva. Todo eso, todo ese proceso, ahora por causa de la desobediencia. Muy bien. Pero en el versículo 20, después de que va con la serpiente, va con Eva, va con el hombre, ahora en el versículo 20 hay una tipología de Jesucristo. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, a los dos, túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. ¿Qué significa esto? Que en este preciso pasaje Dios tiene que buscar un sustituto para que no muera Adán y Eva, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y como entró el pecado, Dios tenía que tomar cartas en el asunto. Como Dios había hecho perfecto al hombre y a la mujer y no quería que el hombre se muriera, Dios tuvo que buscar un sustituto, que es muy probable que haya sido un cordero en esta ocasión, y el corderito tuvo que morir, lo tuvieron que degollar, lo tuvieron que partir, tuvo que haber derramamiento de sangre en el huerto del Edén, para que cubriera el pecado de Adán y Eva. Ese animalito no tenía la culpa. Los culpables habían sido Adán y Eva por desobedientes. Mas sin embargo, Dios descargó su furia en un animal para que al morir ese animal cubriera el pecado de Adán y Eva. Y aquí en esta ocasión por primera vez se anuncia lo que es la tipología de cuando Cristo iba a morir más adelante en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí, para derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se cubren los pecados. Tenía que morir, alguien tenía que morir, en este caso en el huerto del Edén, un animal que no tenía nada que ver en el asunto. Mas sin embargo murió, derramó su sangre por Adán y Eva. Eso sucedió en el huerto del Edén. Cubre el pecado Dios de la humanidad, en este caso de Adán y de Eva, mas sin embargo las consecuencias siguen, porque los saca del huerto del Edén y les dice, a partir de hoy ya no pueden estar aquí. Los saca del huerto del Edén, los saca de su presencia y los echa. Ahora vas a tener que trabajar. La relación entre Dios y el hombre se rompió a causa del pecado, desafortunadamente. Pero más adelante en el cumplimiento de esta profecía, y yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 1, en el huerto del Edén hay una profecía que le dice, este te herirá en la cabeza y tú apenas le vas a morder el calcañar o el talón. En Mateo capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza la genealogía, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y así sucesivamente. Vamos hasta el versículo 16 para ahorrar tiempo. Versículo 16 dice de la siguiente manera, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesús, el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María
su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. José no tuvo nada que ver con este embarazo, aunque era el futuro esposo de María. Mas, sin embargo, Dios interviene de una manera sobrenatural, en la cual hace muchos años atrás en el huerto del Edén dice: de la simiente de esta mujer va a nacer alguien que un día te va a aplastar la cabeza. Y aquí nace Jesucristo a través y por obra del Espíritu Santo deposita a Dios mismo en el vientre de María para que naciera Jesús. Porque recuerde esto, que Jesús tenía que ser 100% divino, pero también 100% humano. ¿Por qué? Divino para recuperar la eternidad, pero 100% humano para que nos entendiera y nos comprendiera. Porque si hubiera sido 100% divino, quizás no nos hubiera entendido. Pero fue como fue 100% humano, por eso dice la Escritura que fue sin pecado, por eso nos entiende, por eso nos comprende. ¿Por qué? Porque Jesús también fue tentado en todo, sufrió como nosotros, pasó por muchos problemas, por eso Él nos entiende. ¿Por qué? Porque no dejó su divinidad totalmente, sino que combinó su divinidad con su humanidad. Y por eso Él nos entiende. Ahora nace Jesús, más adelante muere en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y cuando muere en la cruz del Calvario se cumple lo que se prometió o se profetizó en el huerto del Edén: este te herirá en la cabeza. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se cumple lo dicho por Dios en el huerto del Edén. Cuando Jesucristo extiende sus brazos y dice: consumado es. ¿Qué quiere decir? Padre Santo, todo lo que dijiste, todo lo que se prometió, todo lo que se tenía que cumplir acerca de este personaje que iba a morir en la cruz del Calvario, en este caso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de mí, Señor, está consumado. Hoy se cumple todo en la cruz del Calvario. Lo que se rompió en el huerto del Edén, ahora yo lo empiezo a restaurar. La separación, ahora yo lo empiezo a bendecir. Y ahora Jesús, al morir en la cruz del Calvario, le aplasta la cabeza al diablo, y lo que Satanás intentó en el inicio de hacer una destrucción total, Jesucristo viene y restaura todo lo que el primer Adán desechó. La desobediencia, Jesús viene y la restaura. Y déjeme se lo explico de la siguiente manera, y de la manera que lo voy a explicar está en Romanos capítulo 5. Acompáñenme rápidamente, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos habla de Adán y Cristo, lo que yo menciono como los dos Adanes. El primer Adán terrenal, el segundo Adán celestial. Adán, el primer hombre de la creación; Jesús, el dueño de la creación. Y ahí en el capítulo 5 nos habla de estos dos personajes, del primer Adán y del segundo Adán. Ahí lo van a proyectar. Y acompáñame al versículo 12. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, no solamente entró el pecado, entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno, no hay uno que diga: yo nunca he fallado, yo nunca he pecado, porque desde Adán lo que nosotros conocemos como el pecado original pasó a todas las personas, hombre, mujer, a todos. Y luego en el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primer Adán falla, peca, rompe la relación. Segundo Adán, que es Jesucristo, viene y restaura. Ahí está en la pantalla. Primer Adán es desobediente, desobedece. Dios le dijo: no comas, comió, desobediente. Jesucristo viene, el segundo Adán, y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente en todo. Estaba, antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús está en el Getsemaní orando: Señor, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. No la quiero tomar, es bien difícil, la cruz es lo más horrendo, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Eso es obediencia, eso es sumisión. El primero desobedece, el segundo dice, no se haga mi voluntad sino la del Padre. El primer Adán comete pecado y entra el pecado. En el segundo Adán entra la justificación, porque la palabra así nos enseña. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por medio de nosotros, sino por medio de Jesucristo. Esa es la diferencia. Este peca y rompe. Jesús viene, justifica y une a la creación con su creador. No solamente entra el pecado, entra la muerte eterna. ¿Qué trajo Adán? Muerte. Tristemente, muerte eterna. ¿Qué trajo Jesús? Vida eterna. Y eso fue lo que vino a hacer en la cruz del Calvario, a restaurar, a reparar lo que el primer Adán había deshecho. Todo lo que provocó a Adán, Jesús viene y dice, déjame y lo restauro. Ahora entra la muerte eterna, viene la vida eterna. Entra la separación, porque cuando entra el pecado se rompe la relación entre Dios y su creación, entre el creador y la creación, se rompe. Entró el pecado y Dios dice, yo no puedo estar con el pecado, y se rompe esa relación. Por eso son desechados del huerto. Pero ahora Jesús viene y no solamente dice, trae una unión, trae una restauración entre el creador y la creación. Ahora les dice, por eso Jesús cuando estaba en vida decía, mi Padre y yo, Él y yo, habla de unión, habla de restauración. Por eso ahora cuando nosotros oramos, le hicieron una pregunta a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo no? Y lo primero que dice Jesús, ustedes van a orar de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Jesús le menciona exclusivamente oren al Padre? Porque lo que Él quiere es restaurar esa relación padre e hijo. Lo que Adán rompió, esa relación, Jesús dice, ahora yo quiero restaurarla. Quiero que busquen a Dios Padre como lo que es, un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre que cuida, un Padre que restaura, un Padre que levanta, un Padre que une, un Padre que hace todo lo bueno por sus hijos. Eso es lo que yo quiero restaurar. Y lo hizo Jesús a través de la cruz. Por eso ahora cuando oramos, todas las oraciones van directas al Padre. Y ahora esa relación se vuelve a restablecer. El primer Adán la rompe, el segundo Adán la restaura. Trae la unidad. El primer Adán trae condenación eterna, separación. Dios dice, yo no puedo permanecer aquí. Se va. Condenación. Jesús trajo salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso fue aquel trajo condenación, Jesús trajo salvación. El segundo Adán. El primero trajo la ley, lo que nos acusa. Desobedeciste, tienes que pagar. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. El primero trajo ley, trajo leyes, trajo acusaciones. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Es imposible de que todos cumplan la ley. El segundo Adán trajo gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor inmerecido que no nos merecemos, pero que Dios nos da abundantemente. Eso es gracia. ¿Qué es gracia? Que todos fallamos. Yo uso mi imaginación, y yo creo que usted también, y cuando Dios está a punto de derramar su furia contra Jesús Briceño porque pecó, Jesús Briceño sigue fallando, sigue pecando, y cuando el Padre le dice a Jesús Briceño, te volviste a equivocar otra vez, necesitas pagar las consecuencias, porque hubo pecado. En ese momento aparece una tercera persona que se llama Jesucristo y que por cierto tiene un título, intercesor. Aparece Jesús y se pone entre Dios y yo, se pone en medio. Ahí está Jesús. El Padre dice, Jesús necesita ser enjuiciado porque cometió pecado. Jesús se pone en medio y dice, papá, sí es cierto, este Jesús es cabezón como tú no tienes idea. Yo lo conozco, yo lo hice. Es terco como las mulas. Yo lo conozco. Yo sí que merece que sea enjuiciado. Yo sé porque la ley lo exige. Eso fue lo que el primer Adán trajo, juicio. Pero papá, te quiero recordar algo.
hace más de 2000 años. No sé si te acuerdas, por aquí tengo unas marcas. Mira, tengo un agujero aquí. También en esta mano tengo otra marca. Ah, mira, aquí en el costado parece que se me quedó una huella también. Morí por Él. También morí por Él. Y por usted también. Y por cada uno de los que estamos aquí. Y cuando Dios está a punto de descargar toda su furia contra Jesús Briceño, Jesús hace un trato con el Padre y de repente Jesús se voltea hacia Jesús Briceño. Dice: Jesús, no te preocupes, ya arreglé todo con el jefe. ¿Cómo? No te preocupes, te voy a dar mi gracia. ¿Cómo, Señor? Mira, no te la mereces. No te la mereces. Yo sé que no, porque ay, cómo eres duro de cabeza. Pero por eso se llama gracia. Porque como no me la merezco y cuando Dios me la da, ¿qué puedo presentar yo delante de Dios? Nada. Solamente levantar mis manos y darle gracias a Dios por esa gracia salvadora y gracia restauradora. Denle un aplauso a Dios en esta tarde. Jesús trajo la gracia. Lo que en el huerto del Edén se perdió, Jesús dijo: ahora yo lo restauro. Allá hay condenación, yo aquí tengo vida eterna. Allá acusan, aquí yo restauro. Allá te tumban, yo te levanto. Allá te acusan, yo te amparo. ¿Cómo la ves? Esa fue la primera profecía. Pero también habla de unos tipos en la Biblia, y es de Abraham, y con eso voy a ir rápido porque el tiempo avanza, que nos habla un poquito de Jesús, una tipología de Jesús. En Génesis capítulo 12, Dios le da una promesa al patriarca. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, quizás la mayoría conocemos quién es Abraham. Y Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Hasta ahí. Dios le dice a Abraham: quiero que te salgas, quiero que obedezcas, y lo conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe, ¿por qué? Porque se salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo a dónde, Dios no le dijo ves a tal lugar, simplemente le dijo: vete de tu casa. Y Abraham obedeció y se fue. No, Sara le pregunta: Abraham, ¿a dónde vamos a ir? No sé. ¿Qué te dijo Dios? Que saliera. Así nomás, así nomás. ¿Y a dónde vamos? Donde Él diga. No sé si hubo conflictos entre ellos, pero se fueron. Por eso le conocemos como el padre de la fe. Pero en el capítulo 22, Abraham enfrenta una grande prueba en su vida, a la cual ningún ser humano creo que pudiera soportar. En el capítulo 22 del Génesis también aparece una escena en donde Dios le dice a Abraham: Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo? Sí, quiero que me lo presentes. Quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. ¿A mi hijo? Sí, a tu hijo. Abraham no respingó y obedece a Dios. ¿Qué pasó por su mente? No sé. Yo no sé si alguno de nosotros hoy lo haría. Creo que no, por cuestiones de leyes. Pero Abraham le creyó a Dios. Dijo: ok, perfecto, Señor, si tú quieres, así lo voy a hacer. Emprende en el camino. Dice: es más, al monte que yo te diga, ahí lo vas a ofrecer. Perfecto. Se levanta temprano, inicia ese caminar con unos siervos, con su hijo Isaac. Ahí van caminando. Llega a determinado momento y Dios le dice: por aquí es, Abraham, no te preocupes. A determinado momento le dice a sus compañeros: ¿saben qué? Hasta aquí llegamos nosotros, no más. Y aquí en adelante solamente el muchacho y yo vamos a avanzar. Ustedes se quedan aquí. Dice: pero nosotros subiremos, adoraremos y regresaremos. Qué fe la de Abraham. Porque Hebreos dice: porque él estaba plenamente convencido de que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Qué fe la de Abraham. Admiramos esa fe. Dijo: ¿cómo es posible que voy a sacrificar a mi hijo
y aún tener la fe suficiente para creer que Dios lo podía resucitar. Y ahí empieza la caminata y Dios le hace esa promesa a Abraham primero. Primero le da una promesa nacional: haré de ti una nación grande. Segunda promesa se la da personal: te voy a bendecir. Tercera promesa, una promesa mundial. Le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tres promesas: nacional, personal y mundial. Se las da el patriarca. Pero ahora viene la prueba. Primero le da la promesa y ahora viene la prueba. Tienes que pasar la prueba, Abraham. Dame a tu hijo. Ahora están rumbo a la montaña donde va a ser sacrificado Isaac. Van avanzando, van caminando. Mientras van avanzando, el hijo se percata de algo y le dice Isaac al papá: papá, todo va muy bien. De hecho, yo traes el cuchillo, por ahí traes los cerillos para la lumbre, yo traigo la leña en la espalda, pero como que te falta algo, ¿no? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y Abraham responde: Jehová se proveerá. Una vez más, la fe del patriarca puesta en prueba. Todavía no llegaba el animalito, pero él estaba declarando que iba a llegar un animal. Siguen avanzando, llegan al momento, la cúspide de esta historia. No hay animal, no hay borreguito, no hay chivito, no hay nada. Parece que el cielo se cerró en ese momento. Cuando el patriarca le dice al Señor: Señor, contéstame por favor. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en esta situación que el cielo se cierra? Cuando por más que le pedimos a Dios, Dios parece que se empecinó tanto con nosotros y no responde. Pero ahí está el patriarca con su hijo. Curiosamente dice la Escritura que lo ató y lo deposita en el altar del sacrificio. Para este momento el corazón del patriarca está destrozado. Pero también hay que ver la valentía y la obediencia de Isaac. Porque Isaac no era un pequeñito, era un jovencito, era un adolescente. Bien pudo haber corrido. El papá no lo iba a alcanzar, ya estaba de mayor de edad. Sin embargo, vemos la obediencia de Isaac. Vemos la fe, porque el papá le enseñó. Ahora está presentando a su hijo en sacrificio. Yo no sé si cantaron un canto antes de que lo sacrificaran, no sé, porque dice: subiremos y adoraremos. Quizás entonó un canto en la noche más oscura de su vida. Abraham, mientras lo depositaba ahí en el altar, puso a calentar el cuchillo, porque iba a sacrificar a su hijo. Y mientras se calentaba el cuchillo, miraba a su hijo atado sobre un altar, y ningún animal todavía alrededor, el cielo cerrado por completo. Ahora llegó el momento de la verdad. Tenía que tomar el cuchillo y sacrificar lo que tanto más quería, su único hijo, o el hijo de la promesa en este caso. Así como el cielo se quedó callado en ese día, como ustedes hoy, ¿qué va a pasar? Toma el cuchillo porque tiene que sacrificar a su hijo amado. Qué prueba tan dura para un creyente. Tener que sacrificar lo mejor y dárselo a Dios. Pero levanta el cuchillo y en ese momento un ángel desciende a toda velocidad del cielo y detiene a Abraham. Abraham, no le hagas daño al niño. No le hagas daño. Dios ha visto tu fidelidad. ¿Sabe qué? Por eso yo creo que Dios a veces llega en el último segundo. En el último instante, cuando todo se cierra, ahí llega la mano de Dios. ¿Y sabe para qué? Para no presumir nosotros que fue mi fe, que fue mi oración. Fue Dios que obró ese milagro para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Denle ese aplauso a Dios, porque a veces no llega antes cuando yo quiero, sino llega en el momento preciso, en el momento oportuno. Ahora está Isaac, levanta el cuchillo a Abraham, pero el ángel lo detiene y pasa la prueba. Y en el capítulo extiende su mano, el ángel lo detiene
Pero Dios le dice ahora en el versículo 16, Génesis 22, 16, y le dice a Abraham, después de que pasa la prueba, le dice, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y luego agrega una vez más la palabra simiente. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahora de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, hay una simiente que va a ser la simiente de la fe. Gente que va a creer a través de la fe, y que a través de imitar a Abraham estamos imitando la fe del patriarca. Dice, esos que son tus descendientes de la fe, Abraham, son los que yo necesito ahora. Los que son de fe. Los que ahora a través de la fe creemos todo lo que ha sido hecho a través de la fe. Ahí está la siguiente, por favor, José Luis. Rápidamente ahí lo vamos a mencionar. Una tipología entre Abraham y Jesús. Porque ahora estamos hablando de profecía y ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo está tipificado Dios Padre, Dios Hijo en esta historia? Monte Moria, porque era donde el monte que Dios le dijo a Abraham, vete para allá, yo te voy a decir en cuál de los montes, el Moria. Pero Jesús queda en el monte Calvario. Ensilló su asno Abraham. Jesús entra en un burrito antes de ser sacrificado. Abraham lleva 2 siervos, ahí van con él. En la cruz hay 2 malhechores con Jesucristo. Isaac carga la leña en sus espaldas. Jesús carga su cruz para ir a la cruz para morir en la cruz del Calvario. Abraham dice, Jehová se proveerá. Jesús dijo, Dios se proveyó de este cordero que quita el pecado del mundo y que nos da la paz. Él mismo era el sacrificio, porque Jehová se proveyó. Abraham ató a Isaac, lo iba a presentar en el sacrificio. A Jesús lo ataron y lo clavaron en la cruz del Calvario. Isaac representa ese hijo obediente y sumiso al Padre, que se dejó atar, que no corrió, que no se fue. Jesús representa a ese que dijo, papi, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se dejó clavar en el madero con los brazos abiertos por usted y por mí. Ahí quedó Jesucristo. Lo puso en el altar, Abraham, a Isaac. Y Jesús, dice la Escritura, que fue colgado en un madero, hecho maldición por nosotros. Ahí quedó el Hijo de Dios. Este pasaje de Génesis 22 no es solamente un pasaje cualquiera, sino que está anunciando que en un futuro el Hijo de Dios iba a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Abraham representa al Padre en cierta manera, que da a su Hijo. Aquí está, no me quedo con él. El Padre dice, mi único Hijo aquí está, te lo entrego por la humanidad, lo entrego por ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que como Abraham tuvo fe, ahora a través de la simiente de Abraham somos de la fe, todos los que en él crean no se pierdan, pero tengan vida eterna. Profecías mesiánicas, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y a través de esos avisos anunció la venida de Jesús. Ahora somos justificados a través de la fe. Gálatas, Pablo escribiendo a los Gálatas lo menciona, porque los que son de fe son descendientes de Abraham. Abraham se lo prometió Dios hace muchos años. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham, pero yo no soy judío, no soy hebreo, yo soy mexicano. Ah, pero tú entras con los que son de fe, Jesús Briceño. ¿Cómo? Si tú no tienes que ser judío ahora. No. Si tú tienes fe en Jesucristo, ¿eres descendiente de Abraham también? Wow. Entonces, ¿soy injerto? Sí, tú eres un injerto. Y así nos acepta el Señor.
de esa manera, a través de la fe. Hace rato entonábamos un canto, digno es el Señor. ¿Dónde está por ahí Avi? El amado del cielo en la cruz murió. El hombre falla, Jesús restaura. Abraham presenta a su hijo y le dice: te lo entrego, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitas. Pero estaba anunciando a Jesús. Cuando Jesús muere y resucita, se cumplen todas esas profecías del Mesías prometido, del que había de morir, del que había de restaurar todas las cosas. Isaac tipifica al hijo. Dice: Señor, aquí estoy, papá. Si esa es la voluntad del Padre, perfecto, yo me entrego. Abraham, Isaac, Jesús, ahora en la cruz, por usted y por mí. Jesús vino a restaurar lo que el primer Adán destruyó. Y hoy, en esta mañana, creo que es una mañana o tarde para darle gracias a Dios por todo, por su Hijo, por su misericordia, por su gracia, por su favor, porque ahora nos da su gracia. No nos lo merecemos. Cada día fallamos, seguiremos fallando. Claro que luchamos por ser mejores cada día. No digo que pecamos por deporte tampoco. Pero dice Juan: hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, quizás alguien falló, sepa que al lado del Padre hay un intercesor llamado Jesucristo, que intercede por nosotros todos los días. Que la obediencia de Abraham hoy la imitamos a través de la fe, que por eso recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida a través de la fe. En eso imitamos al Padre Abraham. A través de esa promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas. Yo entro ahora bajo esa cobertura de bendición también, a través de la fe de Abraham. Yo le pido que nos pongamos de pie en esta mañana, tarde. Y le quiero recordar que si Dios cumplió esas profecías o esa palabra que Él dio, creo que Él también puede cumplir todo lo que nos ha prometido. Él tiene el poder para hacerlo. Que a lo mejor llegue en el último segundo. Quizás usted esté levantando el cuchillo ya, no para matar, pero en un sentido simbólico. Quizás esté a punto de recibir lo que Dios le ha prometido también. Pero esta tarde, ¿por qué no cantar este canto para ese Dios que nos amó tanto y que dio a su Hijo por nosotros? Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
inclinados un momento ahí en su lugar. Ya vamos a terminar. Me quedan unos 3-4 minutos nada más. La Escritura dice, vuelven amistados con Dios. Quizás hoy estés caminando un poco, un tanto alejado de Dios. Y esta mañana es una mañana para reconciliarte con ese Dios bueno, fuerte, amoroso. Quizás el enemigo también llegó a tu vida y te ha estado separando un poco de la voluntad de Dios y has estado alejando fuera de los propósitos del Todopoderoso. Pero yo te invito en esta mañana que Jesús vino a restaurar todo eso. Jesús vino a dar vida, salvación, gracia, favor, misericordia. Y que esta mañana es una mañana para volver en amistad con Dios. Él no te va a criticar, no te va a señalar, ay, qué malo lo hiciste, qué feo, oye, qué horrendo lo que hiciste. Él te va a decir lo que me dijo a mí, como te dije hace un momento: Jesús, yo morí por ti y no te voy a acusar. Déjame darte mi gracia restauradora, mi gracia salvadora, mi gracia que te levanta cuando estás caído, mi gracia que cuando pecas, ahí está mi gracia para volverte a levantar. Yo no te quiero segregar de mi presencia, al contrario, quiero juntarte a mi presencia, quiero que estés conmigo para que tengamos esa unidad y que tú digas juntamente como yo: Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estoy. Si tú eres esa persona, solamente en tu lugar, levanta tu mano al cielo y: Señor, a lo mejor he estado un poquito lejos, pero necesito volver otra vez contigo. Déjame intentarlo una vez más. Te he fallado, quizá me voy a equivocar muchas veces, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero déjame lo intento otra vez. Déjame y vuelvo a tener esa relación como la teníamos antes. ¿Qué te parece? ¿Quieres levantar tu mano al cielo? Todos juntos, hay muchos levantando la mano. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque todos fallamos de alguna manera. Pero si quieres volver a esa relación, dile: Señor, aquí estoy, sé que te he fallado, sé que he cometido muchos errores, sé que estoy forrado de errores, Señor, no soy perfecto. Y claro, qué bueno que tú no buscas la perfección, tú buscas un corazón humilde y sencillo que te busque. Señor, mira cada mano levantada, cada persona queremos volver hacia ti. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, tú has traído la bendición, la restauración, juntarnos contigo, que tengamos esa relación perfecta de padre e hijo, ese padre que nos cuida, que nos atiende, que nos ama, que nos restaure, que nos bendice. Señor, gracias por ser ese Padre amoroso. Gracias por pasar por alto nuestras ofensas. No queremos seguir fallando, Señor, pero si en caso que fallamos, danos de tu gracia. Te bendigo en este día, Señor, por lo bueno que eres y por lo fantástico que eres, Señor. Gracias por cada mano levantada que están haciendo un compromiso, que no nos da vergüenza decir, Señor, que fallamos constantemente, pero que sí podemos decir que te necesitamos. Y como te necesitamos, tú nos vas a ayudar cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo cada persona en este lugar con tu bendición, que sean bendecidos con tu ayuda y a través de la fe restaura nuestras vidas. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no Dios es les el bendiga. Señor.